Hola amigos, hola amigas, aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de tu programa favorito, Viernéfilos. Hemos vuelto luego de una pequeña pausa para cumplir con lo prometido, ¿cierto, profesor? Así es, y lo prometido es esta película 1984, adaptación del libro de George Orwell, una obra muy citada, muy comentada hasta el día de hoy, más vigente que nunca, así que no se pierda esta crítica. Así es, así que muy atento, vamos allá. Bueno, lo primero en lo que usted considera conmigo es que esta película usted no la puede entender si no leyó la novela, tiene que leerla Tal cual. primero, Sí, si no queda más colgado que, no sé, condenado a muerte. sí, porque es una película que no indaga más allá de lo que se explica en el libro, como que te tira las imágenes y tú como que tienes que elucubrar como que lo que estás viendo de manera libre. Pero si leíste el libro, obviamente que tú vas a decir, ah, ya, esta parte, por ejemplo, es la parte en la que están celebrando, ¿cierto?, la Semana del Odio, porque ellos celebraban, ¿cierto?, una semana que era la Semana del Odio, donde despotricaban, gritaban, tiraban, insultaban a todo, al que aparecía en la pantalla, ¿cierto? Que era Goldstein. Ahora, esto puede ser un contra o también puede ser visto como un pro, porque si bien la película no se entiende sin haber leído el libro, peor sería que no se entendiera habiendo leído el libro o no habiéndolo leído, o que fuera fome, mala. En este caso, si usted lee el libro, va a disfrutar la película. Sí, En el caso del Señor de las Moscas, lea o no lea el libro, la película le va a parecer una lata. sí. Sí, porque eh, la película, ¿cierto? 1984 parte con unos tipos sentados como adorando a una especie de líder, pero no se entiende el por qué. Sin embargo, si leíste el libro, ya puedes tener como un argumento y decir, ¿cierto? Que, ah, ya, esta es la parte donde, como dije al principio, están en esta semana que se conocía como la semana del odio, donde odiaban a este personaje Goldstein. O sea, lo primero que uno tendría que saber es que esta es una situación ficticia, hipotética, distópica, que ocurre en el futuro. Así Y es, el título no ayuda mucho porque uno ve la película, por ejemplo, en el 2023, y si la película se llama 1984, ¿qué sentido tiene concebirla como un futuro distópico si es 1984? Entonces, una de las cosas que yo creo que hubiesen contribuido a facilitar la comprensión de la película es cambiarle el título y colocarle, por ejemplo, 2984, para que quede claro que es el futuro. exacto, tal cual. Se da cuenta lo curioso que es que un gobierno, ¿no es cierto?, en este caso Oceanía, dedique un momento para que su gente vea material para odiarlo. O sea, uno normalmente esperaría que el gobierno no muestre absolutamente nada de los opositores, pero aquí lo muestran todas las semanas para darle la oportunidad a la gente de odiarlo. Parece que el poder requiere de un enemigo al cual odiar para mantenerse vigente. Necesita el enemigo. No puede vivir sin enemigo. Exacto. Bueno, igual, si bien es cierto, la película no empieza como empieza el libro y se va directamente al grano con la Semana del Odio, que aquí en la película se pierde completamente, no sabemos ni siquiera por qué la gente está gritándole a Goldstein, sino que podemos suponerlo en el caso que no haya leído el libro. Pero sí comienza con Winston, ¿cierto? Arrancando de una tormenta, de una situación donde había un viento muy fuerte, a esconderse en su hogar, que era conocido como las Casas de las Victorias, y porque había tomado, no,
no queda muy claro si prestado o se lo compró. Un libro vacío, sin escritura dentro, donde él comienza a hacer un diario, cosa que en el gobierno del Gran Hermano está prohibido. O sea, el Gran Hermano es un partido político que ejerce un control absoluto sobre las personas, sobre Exacto. los miembros del partido, que son los del partido exterior, los de más bajo rango, entre los cuales está Winston, y luego está el proletariado, que prácticamente no les interesa a los poderosos, dejan que hagan lo que quieran, que sean felices, pero ejerce un gran control sobre el partido exterior. O sea, el pobre Winston está en una posición bastante lamentable, deprimente e indeseable, y no puede ni siquiera escribir libremente, tiene que andar escondido con un diario de vida desahogándose. Así es. Lo otro encuentro que se pierde un poco y que a lo mejor pudo haber tenido un mejor énfasis en la película es que ellos son observados diariamente y hay que como que indagar mucho en la película como para llegar a esa conclusión. Son observados por esta pantalla que tienen todos en sus casas. Es una obligación Exacto. para los miembros del partido exterior tener esa pantalla en sus casas, tenerla encendida, y a través de esa pantalla son espiados todo el tiempo. Todo el Esa tiempo. pantalla, ¿a usted no le recuerda algo? A mí me recuerda el PAMA que tiene la gente en la casa. La misma gente Sí, po, la se compra una telepantalla. pantalla. Bueno, y muchos conspiranoicos dicen que esas pantallas lo espían a uno. El mismo monitor de uno, el celular, todo es un sistema para espiarlo a la gente. Sí. Y eso que era es un dato bastante importante y relevante en el libro, encuentro, según mi opinión, que la película se pierde. Claro, o sea, en la película están muchas cosas del libro están presentes, pero superficialmente, o sea, están colocadas una detrás de otra y uno las entiende, capta la referencia, siempre y cuando haya leído el libro, si no, Exacto, no. exacto, exacto, sí. Bueno, tengo que decir igual que a mí la película la encontré interesante, me gustó. Encuentro que sí rescató algunas cosas del libro, las rescató, otras las puso, como dijo claramente aquí profesor, las puso como muy por debajo de la mesa. Sin embargo, sí disfruté de la película, pero tengo que decir que yo ya había leído el libro, así que la pregunta es, ¿la hubiera disfrutado si no hubiera leído el libro? Bueno, mi experiencia, como ya le dije, es que la película no se disfruta sin leer el libro, es imposible. Esa es la pregunta, claro, imposible. Lo habíamos mencionado en el principio. La película tiene un tono frío, ¿cierto? Pareciera, ¿no es cierto?, que no, no hay un ambiente agradable. Eso claramente se transmite de principio a fin. Sí, sobre todo por los tonos de que toma la película y el ritmo, como muy deprimente la película igual. Y eso, Aparte que el personaje es como gris, es como, no sé, es como melancólico. y eso tiene sentido considerando que el objetivo del partido es oprimir y suprimir todas las emociones, todos los sentimientos de las personas. O sea, el ideal de ellos es un ciudadano prácticamente robótico, que no exprese ningún sentimiento, nada. Y por eso Exacto. entonces creo yo que es muy compatible con esta atmósfera de frialdad absoluta, sin felicidad, todo mecánico, todo robótico, frío. Sí, sí. Aparte que encuentro que el actor elegido para el papel de Winston encuentro que fue un acierto. Logra como transmitir quién era Winston en realidad.
Claro, se nota que es una persona que está contrariada, con una pena, ¿no es cierto?, con una tristeza, tal vez frustrado, deprimido. Y un mal actor que habría hecho simplemente coloca cara de nada, coloca cara seria toda la película. Eso harían los actores, muchos de los que conozco. En cambio él, a pesar de tener que mantener una cara parca, logra expresar ese sentimiento de pesimismo. Sí. De ese, bueno, bueno, en el libro era un personaje muy lleno de preguntas, de cierto, chuta, ¿estará bien esto que está pasando? Eh, ¿Será correcto esto lo que estoy viviendo? Como que siempre tuvo esa duda que a la final se la, para no dar ningún spoiler, pero es un personaje así de ese estilo, como que vive su vida preguntando. Claro, uno si no lee el libro no va a captar nada de eso, va a ver un viejo nomás que anda con cara de poto todo el tiempo, mirando, ¿no es cierto?, con cara de nada, todo lo que pasa a su alrededor, y sin tener idea casi de qué es lo que está pensando. Sí. Esta parte, por ejemplo, aparece en el libro, pero mientras él hace ejercicios, también empieza como a recordar, por lo menos en el libro, de recordar cómo era Londres antes. ¿Sabe que esto puede parecer tremendamente exagerado, que un gobierno ejerza ese tipo de control sobre la población? Pero en realidad no es tan absurdo y no es tan lejano y no está absolutamente para nada tan lejano. Es cosa de mirar a China. Ahí la gente prácticamente vive como Winston. Le controlan hasta los pedos. No sé si ha visto cómo viven los presos en las cárceles. Les controlan absolutamente todo. Cómo lavarse los dientes, cómo guardar la toalla, cómo sentarse en la taza del baño, todo, todo. ¿Sí? Más que en esta película incluso. Pero lo otro que me gustó de la película fue que algunos personajes fueron, por ejemplo, el amigo Parson. Syme, encuentro que Syme le pudieron haber dado como un poquito más de presencia, porque en el libro es como que son amigos. En la película no se capta, o sea, sin leer el libro no se capta ninguna No se capta. relación, no se sabe quiénes son los otros personajes. Con suerte uno logra entender ahí el romance con la Julia. Con la vieja Julia. De hecho, la parte más fuerte es que uno logra como entender sin haber leído el libro es claramente la relación que tiene con Julia. Pero las amistades que él tenía acá en la película se pierden por completo. Aparecen, sí, pero no dan a entender que conversan nomás, pues no dice más. Yo cuando leí el libro disfruté tanto y casi me enamoré leyendo la historia de enamoramiento de Julia con Winston, cómo tratan de contactarse, cómo acuerdan juntarse en el bosque. Me imagino esa escena en el sol, atravesando los rayos, el follaje de los árboles, reuniéndose, Sí, es muy bonito esa amándose. parte. En cambio acá no veo eso. Sí, no, en el libro esa parte es preciosa. Pero acá es otra parte que se pierde igual. O sea, se ve que hay una relación y todo, pero no sé, como que le faltó sentimiento, como que, no sé, como que faltó ahí un poquito. A Julia se le presenta demasiado fría, o sea, todo es frío en esta película. Yo creo que en el momento cuando Winston está con Julia en la intimidad, el director podría haber utilizado otros recursos, como, no sé, acercar la cámara a los labios de Julia y mostrarlos de color más cálido. O sea, causar ese sentimiento que experimentó Winston al conocerla y estar con ella, po. Y ellos dos al estar juntos, tal vez Sí. en los momentos de amor, cambiar el tono de la pantalla. Y por ejemplo, esta es la escena que digo yo, porque se sientan ahí, conversan, ahí sale Sign,
Se supone que es el amigo de Winston, pues, y sale así, oh, hola Sain, listo, chao. Parson, gran personaje. La vieja, la esposa de Parson, que aparece también, pero O sea, si yo veo a Parson, para mí es un tipo simpático nomás. No tengo idea quién es, ni quién es, cuáles son sus características, cómo vive, lo que piensa. Nada. aquí el único que la lleva así en cuanto a actuación es el Winston, el que hace de Winston. Bueno, como digo, sí, rescaté varias partes que me gustaron de la película. A Winston, por ejemplo, mientras escribe en su diario, cuando recuerda a la prostituta con la que estuvo. A mí me parece curioso que un gobierno totalitario como este, o cualquier gobierno opresor, busque reprimir el placer de su gente, porque normalmente lo que se busca es concederles algo de felicidad inofensiva para que se mantengan tranquilos, porque si están todos reprimidos como Winston, se van a cansar, pues se van a hartar, se van a rebelar. Entonces eso me parece curioso. ¿Por qué tienen tan reprimidos a los miembros del partido exterior? No dejan tener sexo, nada. Sí, bueno, de hecho, por lo menos en la película, insinúan que no hay relaciones entre ellos, sino que son hombre-mujer, sino que los hijos nacen como por inseminación artificial. Claro. O sea, yo creo que ninguna persona, o sea, en general, nadie aguantaría eso por mucho tiempo. O sea, se rebelarían, pues, si los se meten en ese nivel de infelicidad. Bueno, lo otro positivo, igual que encuentro del libro, es que me dieron ganas de seguir leyendo más obras de George Orwell. Me dieron ganas de leer, eh, ay, ¿cómo se llama el de la granja? Lo nombré hace poco. Rebelión en la granja. Me dieron ganas de leer ese. ¿Se imagina lo agotador de trabajar en el Ministerio de la Verdad tantas horas al día leyendo información de mierda, sin importancia para uno, redactando, volviendo a redactar, borrando, agregando, leyendo las noticias antiguas, cambiando la información? Qué lata tiene que ser ese trabajo mecánico Sí, y bueno, sin en el fondo importancia. están alterando lo que realmente sucedió, po. Como dice la frase al comienzo de la película, el que domina el presente domina el pasado. Y el poder tiene, ¿no es cierto?, la facultad de contar la historia como se le antoje. Sí. Bueno, se supone que en el libro Winston, dominado por esta curiosidad de como saber cómo era Londres antes, es porque él va a estos suburbios. Claro, Por eso está ahí, cosa que no se da a entender en la película. porque él era muy niño cuando todo Sí, cambió. Entonces exacto. prácticamente no tiene memoria de cómo era el país antes de esta dictadura. En la parte cuando Winston llega a esta tienda de antigüedades, me sentí tan grato viviendo la experiencia de poder tocar objetos antiguos y poder conversar con un caballero libremente, con un anciano, recordando, digamos, el pasado sin miedo a que lo estén espiando a uno. Y después veremos que ese sentimiento en realidad no era, no era tan así. Bueno, es que quién iba a sospechar también, po. Ahí, por ejemplo, es un plus que tiene la novela, po, de cierto de dibujarte un personaje que aparentemente es amable, es cordial, y después, ¡fua! Sorpresa. Un personaje que representaba la bondad, el que te extiende la mano en tiempos malos
el que te ofrece su apoyo y después todo se va al carajo. No cabe destacar igual que en este mundo imaginario, o no tanto, pasar en guerra, vamos a pasar tirando bombas, era como una guerra sin fin. Y eso se explica muy bien en el libro. O sea, Sí, es una guerra prácticamente necesaria para mantener el poder de los tres grandes países que constituían la Tierra por el mundo entero: Oceanía, Eurasia y Eustacia. Eustacia. Entonces se mantenían en una guerra constante para crear básicamente un teatro y tener motivos para mantener a la gente con comida racionada, ¿no es cierto? Odiando a alguien, trabajando, produciendo y gastando esos recursos en la guerra. Entonces la guerra era prácticamente eh, un artificio de los gobiernos para mantener el poder. Y ese era como el lema, pues. En el libro había un lema que decía algo de la libertad es ignorancia, una cosa por ahí. Y salía varias veces. Esta parte, por ejemplo, se pierde en la película. Ahí hacen referencia a la hoja de afeitar y a los helicópteros que te están constantemente vigilando. La hoja de afeitar, por ejemplo, en el libro, el tipo para no prestar su hoja de afeitar tenía que mentir, po, mentirle y decirles que no tenía, que no estaba ni ahí. En la película una vez al viejo afeitándose y dice: ¿por qué ya estoy? ¿Qué es? Claro, o sea, la policía del pensamiento era... Pero eso es otro que se pierde, po, que era el tema de los ministerios, pues, el miniver, minumbancia, eso también se pierde en la película, po. Y a mi parecer era súper importante, po. Los ministerios entonces que aparecen claramente descritos en el libro son el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor, el Eso, Ministerio de la Abundancia y el Ministerio de la Verdad. Y el de la Verdad es donde trabaja Winston alterando la historia. sí, El del Amor es el ministerio de la guerra, donde se castiga a los que no cumplen con las leyes de la dictadura. El Ministerio de la Abundancia es que se encarga de racionar los alimentos sí. y el Ministerio de la Paz se encarga de la guerra. O sea, son todos nombres eufemísticos. O sea, utilizan nombres positivos para ministerios que se encargan de hacer cosas malas. Sí. Y es parte también de lo que hace la neolengua. La neolengua que es creada por el Que Partido del quita Gran palabras Hermano. incluso. Claro, consiste en quitar las palabras negativas sobre todo. Mantiene las palabras buenas, las negativas las elimina y las reemplaza por morfemas. Por ejemplo, en vez de decir malo, lo reemplaza por no bueno. O sea, es un lenguaje bastante eufemístico, así lo podríamos entender. Sí. Y es lo que pasa también en las redes sociales. O sea, nosotros vemos cómo ahora ya uno ni siquiera puede escribir matar en YouTube porque te censuran, te bloquean, te desmonetizan el video. No se pueden escribir palabras grotescas, entre comillas, porque eso está censurado, es feo. Y eso es muy parecido a la neolengua. Esta parte, por ejemplo, me gusta más cómo sale en el libro que cómo sale aquí, porque aquí sale como muy corto y no, como que no transmite lo que realmente se quería transmitir. Los niños son mucho más crueles en el libro, molestan mucho a Winston. O sea, la película es cero autoexplicativa. Uno no Sí, sabe quién rayos son esos niños, qué hacen, por qué están ahí, por qué aparecen. O sea, si uno lee, entiende todo, pero si no, sí, po, nada. sí. No, el cabro chico era súper odioso, po.
le gritaba a Winston, le decía mentiroso, traidor, y luego usted le tiraba flechas de juguete. El cabro Odioso el chico cabro. era un producto perfecto del Gran Hermano, lo que ellos necesitaban. Un Sí, robot inmoral capaz de vender a su propio padre con tal de servir al gobierno. exacto. Además, Julia en el libro parece ser una mujer como más perfectita, más seria, como una mujer militar, como una ángel de Charlie, me imagino. Una mina Sí. así voluptuosa, imponente. Yo creo que se pierde igual, encuentro yo, que era igual un detalle bien, a mi parecer más importante, el tema del cartel del Gran Hermano. Era como que se perdió aquí en la película y encontré que era como un detalle importante en el libro. El ver el cartel en todos lados y el haber mostrado así el Gran Hermano te observa y la cuestión como para dar a entender que ellos están constantemente siendo vigilados. Aquí en la película lo único que se acentúa es el, lo ruinoso de la ciudad, Sí, lo decadente de todo, lo oxidado de todo. Eso es básicamente lo único que se puede captar. Pero no se siente tanto la opresión del Gran Hermano. Una cosa que me llama la atención, tanto del libro como de la película, es que no aparecen animales. O sea, con suerte aparecen las ratas. Pero ¿y qué pasa con los animales? ¿No existen? ¿Los exterminaron? ¿O se olvidó George Orwell de que existían? ¿Qué pasa? ¿Por qué solamente se centra todo en las personas? oye, sí, po, ¿verdad? No lo había tomado como en cuenta. Los árboles Porque están de más adorno. encima George Orwell en su obra Rebelión en la Granja, los protagonistas son animales. Entonces como que no pega ni juntos si él no tenía presentes animales en su otra obra, ¿por qué aquí no? Bueno, tal vez porque ahí los emplea de manera metafórica, pero en realidad su interés siempre es el comportamiento humano y la sociedad, pero en realidad está ni ahí con los animales. Claro. Una visión bastante antropocéntrica que tampoco podemos utilizar para castigar a una persona que vivió en un tiempo en la cual todo el mundo era de un pensamiento parecido. O sea, ¿quién era Mm. ecologista en ese tiempo? Nadie. Lo otro que nunca sentí fue la química entre estos dos, como que no hubo química. Yo la primera vez que vi esta película pensaba, viejo con cueva, la manzanilla que se come el viejo de mierda. Esto es impensado. O sea, me caía mal el viejo por la suerte que tenía. En el libro no es tan así porque él es consciente de que no es merecedor de estar con una mujer tan joven, pero dadas las circunstancias, eh, se entiende hasta cierto punto que eso sea posible. Claro. Pero aquí no, porque como que se conocen, como que todos ya se conocieron. Listo, están acostados. Como que no me transmitió nada en la relación de ellos dos. Además, ni siquiera se presenta a Julia como una mujer muy participativa en las actividades del partido, como una mujer ejemplar. Nada da a entender eso. Sí. Como que aparece nomás. Claro, es como una mujer más nomás de ahí, una empleada más. Así que niños, si ustedes están pensando ver la película para no leerse el libro, les va a ir como la corneta. Sí, lean, cabros chicos. Lean, es súper entretenido. Por último, le dan un resumen, pero la película no les va a servir. Hoy sí puedo pensar que hay gente que ve la película para no leer el libro, ¿ah? Mal. Que no saben nada, no saben nada. Lo peor que pueden hacer. Yo cuando era más chico veía la película y leía el libro para apoyar mi imaginación, poder imaginarme más fácilmente lo que pasaba y entender mejor el libro, pero quedarme con la pura película, no. Sí, siempre hay cambios, siempre. Y aunque no los haya, como en este caso, en el cual, o sea,
desde el punto de vista de la adaptación, respeta bastante el libro, pero eso no es suficiente porque no explica temas que son fundamentales, po. Y hay descripciones que no están, como hemos ya comentado. Entonces, es obligatorio leer el libro si usted tiene un control de lectura. Yo, si estuviera en la posición de Winston, preferiría estar en el proletariado, porque ahí por lo menos los weones son libres, son felices, la pasan bien entre ellos. En cambio, él vive miserablemente, po. O sea, qué peor que vivir así como esclavo, prácticamente un esclavo, po. Vive una vida absolutamente miserable, po. Sí, po. Y se deja llevar por la multitud. No tiene Bueno, tiempo libre para nada, no puede hacer absolutamente nada, cero libertad. O sea, para eso mejor me voy a vivir a las media aguas con la prole, pues, son más felices esos weones. Bueno, y así es como vive la gente en Japón, en China y en estos países que exigen disciplina extrema, pues. Se deprimen, se suicidan, por eso son los altos niveles de suicidio, sí, po. porque no conocen la felicidad prácticamente. Bueno, igual en el libro tocan el tema de que las canciones no son hechas por los seres humanos, pues. Hay cosas que se pueden rescatar del director, pero claramente el guión faltaron cosas ahí que como para dar a entender más lo que estaba pasando. Fue construido de manera súper poco inteligente el guión porque no es cosa de llegar y copiar un resumen del libro, pues hay que reformularlo, presentarlo de una manera que sea autoexplicativo. Y eso toma trabajo, pues. El tema de la neolengua me gustó, pero en el libro, por aquí igual se pierde un poquito el tema de la neolengua. Me pareció bastante interesante el tema ese. La idea de la neolengua en la novela se explica que es una manera de constreñir el pensamiento de las personas, porque Sí, mientras menos palabras haya, menos pienso. menos matices, menos ideas, menos elaboraciones mentales van a poder comunicar y formular ellos mismos, porque cuando uno piensa, lo hace con el lenguaje, ¿no? Entonces, si no hay lenguaje, si no hay palabras, se limita al pensamiento. Por lo tanto, no hay razonamiento y no hay poder de argumentar ni debatir. Claro, no hay una actitud crítica, no hay nada. Yo creo que lo más terrible en una dictadura como esta no es que te tengan viviendo en una media agua, en una choza, en la miseria, sino impedir que tengas relaciones con otras personas, porque según algunos sociólogos dicen que la infelicidad tiene que ver con las pobres relaciones, conexiones que uno tiene con otras personas. O sea, la persona alcanza la felicidad cuando tiene amigos, cuando tiene familia, cuando tiene una persona amada. Ahí alcanza la felicidad, aunque viva en una media agua, ¿no es cierto? Pero si te impiden tener ese tipo de amistad con cualquier persona, estás condenado a la depresión y a los pensamientos suicidas. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las familias pudientes o con muchos recursos que pueden vivir en una tremenda mansión, pero si en su familia no hay paz, van a vivir amargados, no van a ser felices, van a sentirse mal, porque lo más importante en la vida de un ser humano son las relaciones que forja con otros. Yo a este viejito lo encuentro parecido a Ian McKellen. Y se supone que en la película tiene menos de 45 años. Pero, Por último, uno podría tener un gatito, un perrito, eso le daría más felicidad, po. ¿Cómo te sentirías trabajando en un lugar así? no, yo ya el tercer día me hubiera matado. Aburrido la pega, po. Aparte Como un que call center.
tendría que mentir, pues en el fondo eso es lo que estaban haciendo ahí, era como poner a gusto del gran hermano todo lo que pasaba. O sea, uno está siendo vigilado las 24 horas del día, incluso cuando duerme. Si uno dice algo inapropiado, te encarcelan, pues. Sí, pues, más encima, estás obligado o pones blanco o pones blanco, no podés poner ni negro ni amarillo. A mí la parte que más pena me dio, la única parte que me dio pena de la novela fue la historia de Winston de niño cuando le quita el chocolate a la mamá y a la hermana. Ah, sí. Eso es otro, porque el libro transmite eso y acá no, pues aquí veía un cabro chico sacándole el chocolate como que sin ningún fundamento. O sea, ahí se estaban muriendo de hambre, po. Claro. Y después nunca las vuelve a ver. Me imagino que se quedó con un sentimiento de culpa, no sé, eso en realidad tampoco se dice en ninguna parte. Pero yo no sé, no podría vivir con eso, po. ¿Y usted por qué cree que el partido se llama Gran Hermano? ¿A qué se debe ese concepto? ¿Por qué se llama Gran Hermano y no se llama el Gran Padre o el Rey o cualquier otro nombre? Buena pregunta, no me lo había planteado. Bueno, igual es por la cercanía, ¿no? De tener un hermano mayor, que uno tiene que hacerle caso al hermano mayor en prácticamente todo, cuando uno es chico, el hermano O sea, mayor la lleva. Siempre me ha parecido un poquitito forzado ese nombre, la explicación no está muy clara, y menos clara aún está para las personas que ven el reality de Gran Hermano. O sea, no entienden, o sea, ellos creen que tiene que ver con un modelo de persona, qué sé yo, que no tiene nada que ver con la idea de la novela, pero en realidad tampoco en la novela tiene mucho sentido el nombre. Bueno, de hecho, es la única referencia entre el reality con el libro y con este movimiento del gran hermano es porque son vigilados por cámaras. La única referencia es esa. Más allá de eso, Claro. Bueno, y también que tienen ciertas restricciones, como por ejemplo, si quieren tener sexo, tienen que avisar que van a tener sexo, cosas así. claro. Pero igual sería más interesante un reality donde sean realmente oprimidos, pues, donde no puedan hacer absolutamente nada sin control. Eso sería interesante, bueno, pero ya estaría rozando la tortura, lo ilegal, pues. Sí, pues, no se puede. Bueno, este otro Gil que encuentro que estuvo mal elegido en el casting. Se supone que en la novela O'Brien es un tipo que inspira cierta simpatía, cierta confianza, entonces Winston se siente tentado a confiar en él y abre su corazón, pues. Pero Sí, en la pues. película es un viejo de mierda nomás. O'Brien era un personaje súper importante, pues. Aquí aparece mágicamente. No explican nada, no dicen quién es, aparece nomás. ¿A qué actor hubiese puesto usted como O'Brien? O'Brien, a ver, ¿cómo me imagino yo a O'Brien? ¿A quién hubiera puesto? A Anthony Hopkins, güey. Oh, justamente estaba pensando en él, pues. Anthony Anthony Hopkins. Hopkins. Yo creo Sí, que hubiera hecho muy buen O'Brien ahí. sí, porque es inteligente, encantador, Sí. cautivador, persuasivo. Winston está bien, Sí, él estaba perfecto. sí. Pero aquí, Anthony Hopkins. De Julia, yo hubiera puesto a la Natalie Portman. Yo se ha puesto una rubia así como de las series de los 80, ¿no? De los 70, una Sí. rubia tetona así. O a la Kim Basinger, no sé. No sé. No sé si hubiera funcionado la Kim Basinger como Julia. En Chile, si lo hicieran, Winston obviamente sería Alfredo Castro, po. Y el Brian, el peladito este, ¿cómo se llama? El muñeco. El Luis Ñeco. La Julia, la Carla Constant. La Julia podría ser la sobrina de la Di Girolamo, la Kika Silva, o la Kenita. La Kenita de la Reina, claro. Otro tema también que se explora en la novela y se sugiere superficialmente en la película es
la curiosidad que causa un libro que está prohibido, po. O sea, con las ganas que se lee y el interés que despierta. Claro. Sí. Imagínense, por ejemplo, cuando había libros prohibidos, no sé, en otras épocas de la historia o incluso ahora, debido al régimen del momento, y uno tenía acceso a un libro prohibido, es algo mágico. Actualmente no conocemos eso porque como estamos en un país libre podemos leerlo hasta el libro de Hitler, Sí, podemos po. leer el Capital de Karl Marx, lo que queramos lo leamos, lo leímos, no tenemos problema, pero no toda la gente ha tenido esa dicha, po. Sí. Por ejemplo, había un libro que se llama El Manifiesto Comunista, También, que era súper prohibido leerlo, pero por todos lados. y debería estarlo, pero como somos libres, todo el mundo lo lee, lo venden en la calle, en las cunetas, en todas partes, po. Esta es otra parte que yo destaco del libro cuando empieza la parte de la tortura, ¿no? Más, o sea, ¿no entendiste que era blanco? ¿No entendiste que era blanco? Ahora voy a entender que es blanco. Y además te crean ese suspenso con la tal habitación a la cual nadie quería entrar, po. Exacto. Como que trabajan mejor esa parte. Ahora yo me pregunto, siempre me quedé con la interrogante cuando leí el libro también, ¿cómo puede tener tanta paciencia O'Brien o los funcionarios que tuvieran la misma labor de él en el gobierno de dedicarle tanto tiempo a un preso y repetir una y otra vez las mismas preguntas? O sea, para ellos no es una tortura también. Yo no haría eso, al que lata. O sea, al repetir 1000 veces el mismo interrogatorio a distintas personas, a distintos presos. En la película tampoco se menciona que la sociedad antes del Gran Hermano era capitalista, po. Y contra los capitalistas es que dirige su discurso de odio el Gran Hermano, po. Claro. Dicen que los ricos antes andaban abusando de los pobres en las calles, jactándose de sus sombreros de copa, que la riqueza estaba mal distribuida y que era todo puro sufrimiento. En el libro también Winston conversa con un viejo en una cantina y le pregunta cómo era la vida en esos años de supuesto sufrimiento capitalista. Y el viejo, como era una persona sencilla, de mentalidad limitada, vivió la época pero no entendía cuál era la estructura social, cuál era la situación macro del país. Por tanto, no podía explicarle realmente cuál era la diferencia entre la sociedad de antes y la actual, po. Él vivía nomás en su espacio, su metro cuadrado, no había diferencia para él. Sí, sí, me acuerdo de esa parte. Lo que cabe destacar que Winston empieza como a investigar sobre eso, po. Y eso también se pierde acá en la película. Bueno, de partida el contenido completo del libro de la Resistencia está en la novela, pues y aquí uno no ve nada del contenido del libro. Y ahí te explican todo, cómo Sí, funciona el mundo, los países, cómo es el tema de la guerra, cuál es el objetivo de los poderosos. sí, pues, describen súper bien el tema de la sociedad de esta ficción, ¿cierto? La explican súper bien. Aparte de que George Orwell tenía un estilo para escribir muy entretenido, no te aburrían sus descripciones. También hay una parte en la película que nunca entendí bien, no fue encuentro que fue súper mal manejada. Bueno, aparte que de repente hay como unos espacios en negro, me fijé en la película, y la parte donde el tipo lo tortura con los ratones.
encuentro que no explican tampoco muy bien esa parte. Porque después hay como un corte y después uno da a entender como que lo mataron, pero no lo mataron nada. Después está vivo. No sé, como que faltó ahí. Usted me corregirá, pero en la novela se dice que la tortura de los ratones se debe a que Winston tenía fobia hacia los ratones. Sí, tenía una pero fobia a los ratones. no se explica, creo, por qué tenía esa fobia hacia los ratones. No sé. En la película se sugiere que esa fobia la adquiere Winston desde niño cuando ve a ese cadáver de esa mujer tirada toda con guarenes encima y cuando encuentra los ratones en la casa de su mamá cuando desaparece. Y así es como se creó la fobia en él. Claro. Buen punto, sí. No se explica la fobia en el libro. Entonces el director quiso darle ese plus, pero comparado con toda la otra mierda que hizo, en realidad no aporta nada. No se salva. No se salva. Lo tiene completamente lavado el cerebro al pobre Winston. Completamente sometido a seguir al gran hermano, quiera o no quiera. Y la película no termina con el tiro que le dan por la espalda a Winston como en el libro, porque en el libro Sí, pues. él había quedado totalmente lavado de cerebro, sin ningún control sobre sus pensamientos, o sea, se había convertido en el recluta perfecto del gran hermano, y en ese momento le dan un tiro en la nuca y lo mandan para el otro lado. Un final un poco más triste, más crudo. Claro. Más pesimista, más distópico, haciéndole honor a su propio género. Bueno, de hecho, sea de paso que el director de esta película es Richard Bradford. Él fue el director y el guionista de esta película. Así que si le queremos echar la culpa a alguien, echémosle la culpa a él. Se va para la jaula donde está Gus Van Sant y todo eso, bueno, nefasto. Sí. Bueno, más adelante este tipo es el director y guionista de El cartero de Neruda, el postino. Pero claramente acá aún no encontraba como el camino en esta película. Lo encontró a palos, igual que Winston. Así es. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Me entretuvo, el libro es muy entretenido, se los recomiendo. Y la película no tanto, porque hay que leer el libro para entender la película. Yo lo disfruté harto el libro, de hecho me dieron ganas de leerlo de nuevo. Y tengo pensado comprarme Rebelión en la Granja porque me gustó el estilo de escritura de George Orwell. Me parece interesante cómo describe los personajes, sus pensamientos, lo que piensan, etcétera. Me gustó. ¿Profesor? Bueno, opino lo mismo que usted. La película deja bastante que desear en el sentido de que no es autoexplicativa, hay que leer el libro para poder entenderla y así no tiene mucho chiste. En todo caso, es mejor que El Señor de las Moscas, que fue la película anterior que analizamos, que esa película no se salva ni leyendo el libro, y ambas son inferiores a las películas anteriores que habíamos reseñado tiempo atrás, El Mago de Oz, Drácula. Esa fue una temporada de oro. Esta temporada lamentablemente no estuvo tan buena, pero ya vendrán tiempos mejores. Sí, espero que esta tenga más visualizaciones, pero estamos trabajando para ustedes, para mejorar y para llegar a más personas, que es nuestro sueño. Así que dele like, suscríbase, deje sus comentarios, alguna cosa entretenida que solamente a ti se te puede ocurrir. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Adiós, amigos.
Adiós.